Si estás a punto de rendirte o en el punto de tu vida donde tu negocio necesita reinventarse y no sabes cómo, o si estás buscando otro punto de vista, quédate. Esto es Punto 33, un podcast dedicado para llevar a tu marca o idea de negocio a otro nivel. Sí, a un nivel más consciente, dejando marca en este mundo. Soy Ani Orozco, tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Punto 33. Hoy vamos a hablar de un tema que si eres una marca personal o estás emprendiendo un negocio por primera vez o por segunda vez o por tercera vez o un proyecto dentro de tu negocio, te pueden servir, que son los 5 miedos que hoy mismo tienes que pedirles el divorcio. O sea, bye bye, hasta la vista, cada quien por su lado. Muchas gracias por participar, pero es suficiente su participación en nuestras vidas. Y estos miedos son miedos que yo he experimentado, que cuando lo veo con mis clientes, cuando lo veo en sesiones, cuando platico con colegas, también veo que llegan otra vez, ¿no? Entonces, el primero que te quiero decir es que, a ver, el miedo te sirve, es funcional en una etapa de tu vida, pero cuando un miedo se alberga muchísimo tiempo o está ahí y nomás no sale, es momento nosotros de decir, ¿qué me está faltando? Al final accionar, porque la mejor forma de romper un miedo es lográndolo. Es decir, ¿tienes miedo a subirte a un avión? Súbete a un avión. ¿Tienes miedo a hablar en público? Agarra un micrófono. O sea, es como enfrentándolo, ¿no? Entonces, el primer miedo que tienes que pedirle el divorcio, hasta aquí llegamos tú y yo, cuando eres una marca personal, cuando estás iniciando un negocio, es el miedo a fracasar. ¡Qué cliché! Ya saben que aquí estamos llenos de clichés, pero profundos, con una forma mucho más consciente de verlo. ¿Por qué el miedo a fracasar? Y aquí yo me identifico muchísimo en este primer proyecto que les platiqué en el episodio pasado, que es la membresía, que era como lo saco, no lo saco, ¿qué hago? Y el punto de tener miedo o liberarte del miedo a fracasar es que lo ves desde un lado de, lo voy a experimentar y por la simple experiencia de vivirlo, lo voy a hacer. Y como emprendedor o como marca personal, que a veces empiezas y dices, ay, no sé, quiero empezar a crear contenido, quiero empezar a vender este producto que siempre me ha salido súper bien o que, no sé, siempre supe hacer, pero nunca le había puesto una marca, un precio, ¿sabes? Tienes que saber que vas a fracasar probablemente, que el primer camino, lo primero que subas, no va a ser la idea más correcta, entre comillas. ¿Por qué? Porque al final estás iniciando y los inicios muchas veces son preciosos, pero están llenos de mucha pues falta de conocimiento en el buen sentido, porque yo te aseguro que si tú yo del pasado le dijeras todo lo que conlleva ese proyecto, todo lo que lo que requieres, probablemente no le entraríamos. Entonces, esa inocencia es increíble cuando inicias y como marca personal es, venga, voy a subir a lo mejor un post, un Reels y no va a tener ese alcance o ese número, o sea, y no contemplarlo siempre como un fracaso, sino como parte de todos los días. No es fracaso, es aprendizaje, pero es un miedo bien implantado que se dice bien facilito, pero a la hora de que está ahí te puede paralizar y te puede decir, no te fue tan bien o mira, alguien, ¿sabes? Hizo esto que tú hiciste y no le fue bien y ese miedito te nubla la vista de poder avanzar. Entonces el primer miedo es el divorcio. Hoy mismo lo firmamos, yo soy su abogada, gracias y todo para él es el miedo a fracasar. El segundo miedo, ay, y que bueno, yo podría quedarme aquí varios minutos, que es el miedo al que dirán. Muchas veces es bien diferente cuando vendes un producto a cuando te vendes a ti mismo. Es toda una narrativa diferente, todo un sistema de contención diferente, porque no es lo mismo que digan, ay, qué chafa está tu vela, a qué chafa eres tú, ¿sabes? Porque al final atentan con tu persona. Y creo que un miedo que a mí me funcionó muchísimo decirle goodbye, el divorcio, bye bye, chico, chica, es el miedo al que dirán. Y personalmente era un miedo que en mí vivía. A ver, te voy a decir los miedos que yo también he superado. Igual si ninguno de estos te identificas, puedes sumarle otros. Pero creo que algo súper importante es justamente poder
enfrentar este miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos iniciando un negocio, cuando estamos mostrándonos como marca personal, el qué dirán determina muchísimas cosas. Entonces empiezas a crear contenido o empiezas a impartir tu servicio o empiezas a crear ese negocio, pero siempre está como esa espinita de, ay, ¿qué va a decir, no sé, mis amigas? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir? Y esto viene de un lado, y hace poco se lo mandaba a alguien que está iniciando su marca personal, un video de cuando tú cambias es muy incómodo para el de enfrente, porque cuando tú cambias le estás dando la responsabilidad al de enfrente de cambiar. Y cuando tú cambias destruyes a la persona que ellos aman, porque probablemente a ellos les funcione tener a esta persona o este personaje que ha sido durante todo este tiempo. Y cuando cambias, pues también cambia toda esa narrativa. Entonces, súper importante voltear a ver y decir, hacerlo. Y van a hablar, sí, probablemente digan esta vieja o este viejo loser que se siente porque está haciendo, o qué van a decir si yo nunca subía Reels y ahora estoy subiendo Reels, o yo nunca decía te doy un servicio de y ahora lo estoy haciendo, pero es un miedo que al final te está manteniendo, y lo digo en el buen sentido, en el rebaño, ¿sabes? En el decir no te salgas de lo conocido. Entonces, es un miedo que creo que es importante enfrentar, ver la cara y decir, ¿cuándo no estoy accionando? Porque tengo miedo a ser juzgado o juzgada y tengo miedo a lo que van a decir. Y que creo que es un miedo que a veces hay gente que admiro profundamente que les vale. Dice, a mí no me da miedo hacer las cosas, ¿no? O sea, me da igual lo que diga la gente. Pero hay otro miedo que los paraliza. Entonces, estos son miedos al final que te paralizan a accionar, que me dan a mi tercer punto, que es el tercer miedo, que hay que pedirle el divorcio definitivo, que es el miedo a compartirte. Y compartirte no me refiero al lado de compartir tu cara, tu cuerpo, tu servicio, sino profundamente a lo que realmente significa compartirte. Compartirte a los demás significa que ellos puedan entrar, puedan conocer, puedas bajar todos tus miedos, todas tus expectativas, tus barreras, y al final poder compartir tu esencia, compartir tu visión, compartir esto que tú vienes a ponerle al mundo, que tu negocio y tu proyecto tienen esa importancia. Y creo que desde ahí va, si tu negocio, tu proyecto, tu marca personal lo ves insignificante o ves como no hay ese diferenciador, regrésate muchísimo a 3 pasos atrás a decir por qué lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo. Entonces, a mí un miedo que me costó mucho tiempo fue el compartirme, pero abrirme vulnerablemente, compartir esta historia y de pronto decir, bueno, pues sí soy coach de marketing o soy mentora de negocios, ¿no? Te ayudo y te guío, pero a veces yo también estoy perdida. O sí estoy motivándote y lo que tú quieras y qué padre cómo habla Ani, pero a veces mi narrativa interna no es la más bonita, ¿no? No es la más congruente con lo que hago. Y eso es a lo que voy, poder compartir tu luz y tu sombra sin miedo al que dirán, que creo que es importante, y al fracasar. Fíjate cómo todos van muy unidos, pero al final forman parte como de ir desbloqueando niveles. Y irónicamente, cuando te compartes desde esta esencia, las cosas cambian, la perspectiva cambia y la gente ya no te ve con un precio, bueno, en mi perspectiva, transaccional, ¿no? Y nada más de qué me vas a dar, sino te ven desde un lado mucho más humano. El otro miedo que quiero yo compartir en este episodio, y que realmente es uno que trabajo mucho, yo realmente lo tengo, no es un miedo que digamos de los más fuertes, los 3 principales sí eran míos, pero este es algo que lo repito y lo repito y lo repito, o sea, en mis sesiones, en las marcas personales, que es el miedo a usar tu voz. No es suficiente con que digas, voy a subir contenido en mi marca personal, o yo doy mis sesiones aparte, o soy asesora, doy barras, doy reiki, doy cocino a mis clientes, lo que sea tu marca personal o lo que estés dando este servicio, digas, ya, pues lo puse en el copy o en mi página web está escrito. La voz es un elemento importantísimo en tu marca personal. Y esto se los platicaba en el curso de Despierta tu marca personal que tuve presencialmente, que les decía que lo importante en cómo resuena la voz, y que cuando algo
te apena o no, la voz se hace chiquita, ¿no? Y ese día, un ejemplo, yo les platiqué algo que para mí era un tema muy sensible y ¡ay! Se me cortaba la voz y hasta les dije, ven, cuando tu voz está contenta, emana esa felicidad. Cuando tu voz necesita ser escuchada, se siente. Y hoy en día no es suficiente con que tengas un feed bonito, tengas tus precios, todo tu servicio. Es importante utilizar tu voz. ¿Y a qué me refiero? Si tú dices, ay, yo no voy a salir en las historias y decir, hola amigos, yo quiero escribir, ok, pero empieza a compartir porque algo que me he dado cuenta es que mucha gente le da repele su voz, de que, ay, no, no, no me puedo escuchar. Desde ahí, fíjate la conciencia de decir, estoy rechazando, ya sé que vas a decir, Ani, qué intensa, ¿por qué llegas ahí? Pero quiero que profundicemos desde este sentido. ¿Cuántas veces es más cómodo escribir para hablar, expresar, utilizar tu voz, decir las cosas en el tono, en la entonación que realmente tú lo quieres decir? Y si es feliz, si es triste, si es preocupado, si es con pausa. Y creo que, te digo que no es un miedo que yo lo pongo porque al contrario, creo que para mí el utilizar mi voz es algo, un talento que agradezco y que estoy súper consciente que no todas las personas tienen esta facilidad para hablar, para expresar, pero creo que como marca personal al final de nada sirve una cara bonita, todo cambia también cuando escuchas el mensaje y cuando realmente hace tiempo me pasó que conocí a una persona por primera vez que esta persona se dedica a la televisión y a la hora que escuchaba lo que hablaba era como, no sé por qué, pero no te creo, ¿sabes? No sé, ni era mi amiga ni nada, no se preocupen, pero era como esta parte donde la voz, la vibración, el tono refleja mucho tu verdad. Qué hermoso, ¿no? Entonces, creo que un miedo que es importante y hoy en las marcas sí o sí, o personales o no personales, creo que es importante darle voz a los negocios, que es algo de lo que también trabajamos muchísimo en mi membresía, que si estás listo para reinventar tu negocio, para meterle conciencia, sabiduría, alinear quién eres con lo que es tu empresa, este salón de clases que es Más Marcas de Verdad te va a encantar. Te dejo el link, ya lo sabes. Y cuando estés listo o lista, ahí me va a dar mucho gusto verte compartiendo con más marcas de verdad. Entonces creo que es importante la parte de la voz. ¿Cuántas veces preferimos que alguien nos diga qué decir por miedo a exponerlo? Y a veces es eso, a veces es, híjole, pues esto es lo que salió, ¿no? Y irlo practicando y practicando y practicando. Hace poco mis alumnos me decían, oh, maestra, porque estamos hablando de la personalidad y los dones y les hablaba de la voz, me decía, pero usted, me hablan de usted, tú siempre has sido como muy buena hablando y todo, y les decía, no, realmente a mí me llevó tiempo trabajar mi voz, conocer mi voz y aceptar mi voz, porque este rechazo de, ay, me choca escuchar mis notas de voz o me choca, es algo que la mayoría pues tenemos y creo que es algo muy feo, ¿no? O sea, no poder escucharnos es como incongruente, entonces, ¿cómo esperas que las demás personas te escuchen, confíen en ti y te compren? Entonces, el miedo en el que profundicé muchísimo, yo sé que es el de usar tu voz. Y el último miedo que quiero ponerte en el camino hoy, si eres una marca personal o una marca que está reinventándose, justamente es este miedo, el miedo a cambiar, el miedo a decir, ya no quiero ser esto, ya me aburrió, a reinventarte y tomar otro camino, a recalcular la ruta. En los negocios estamos tan acostumbrados a decir, eres esto y aquí quédate, este fue tu plan inicial, tú dijiste que querías vender velas, híjole, pero qué tal que ya de esto, ya no quiero vender velas, quiero vender ahora un curso de conocimiento de astrología o quiero meterme. Y es importante realmente escuchar esta parte de, tengo miedo a cambiar. ¿Por qué? Porque va a deshacer a lo mejor todo lo que he trabajado, porque que te lo platicaba en el episodio pasado, o tengo miedo a cambiar porque eso me va a poner una etiqueta de no eres constante, no tienes un plan, no tienes una estrategia. Y creo que los emprendedores, la palabra emprender significa iniciar. Y a veces el inicio significa reiniciar las cosas, volver al punto de inicio y volver a aprender, volver a reinventarte. Nunca das pasos atrás. Podría sonar como vas a volver a empezar,
pero al contrario, llegas con más sabiduría, con más aprendizaje, con más perspectiva. No es lo mismo, es como la experiencia cuando relees un libro, vuelves a ver una película, siempre hay un mayor entendimiento o profundidad ante lo que se expone. Entonces, estos son los miedos que creo que como marca personal profundos, ¿verdad? Porque hay miedo a cobrar, miedo a definir, miedo a muchas otras cosas, pero en lo general, en la esencia, en la base, creo que es importante, uno, saber que el fracaso es parte del aprendizaje. No pasa nada si te tropiezas una otra vez, si iniciaste con algo y le cambias el nombre, si empezaste vendiendo una cosa y después no pasa nada, es aprendizaje. El miedo al que dirán, acuérdate que nadie puede juzgar tu historia, solamente tú, y quien lo juzgue es desde este lado, pues mucho de, a lo mejor alguien realmente admira y la forma en la que te lo puede expresar es por medio de este miedo, pero es un miedo muy estúpido porque al final la gente no dice nada, realmente, o sea, siento que no somos tan importantes como lo creemos, entonces si realmente tienes miedo a aparecer en tus redes, a crear esto, a decir en voz alta esto que estás haciendo, es un miedo muy, muy, muy tonto. El miedo a compartirte, a esta esencia, a decir, a bajar tus barreras, a compartirte desde un lado mucho más vulnerable y real. Y el miedo a usar tu voz, utilízala. No sabes la perspectiva y la calma. A veces las personas tan solo escuchar algo, una palabra, una entonación, cambia. Son estímulos internos que entran a nosotros. Usa tu voz y úsala como instrumento de amor, de paz, de persuasión en el buen sentido. No solamente escribas, también tienes ese privilegio que tienes una voz y una entonación y una acústica que nadie tiene, aunque no cantes, nadie tiene tu misma combinación y tu misma voz. Y el último es el miedo a reinventarte. ¿Qué más puedes perder si vuelves a empezar? Porque no empiezas desde cero, empiezas con más sabiduría, empiezas a volver a reacomodar las piezas y creo que de eso se trata la vida, ¿no? Y los negocios, saber que esto es un juego de reinventarnos una y otra vez y perderle el miedo a volver a iniciar. Yo sé que los inicios son incómodos, que de pronto dices, uy, no sé si estoy tan convencida, pero creo que es parte de esta valentía de decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me mueva, que mi negocio me brinde una posibilidad más grandiosa, que llegue todo esto que estoy esperando. Nunca sabes, yo creo que también detrás de un miedo siempre hay un regalo esperando para ti. Espero que esto sea lo que hoy necesitas escuchar. Si sabes de alguien que le puede servir, esta es la mejor forma que tienes de ayudarme y de hacer este proyecto que es Punto 33 crecer. Y si estás listo para reinventar tu negocio y buscar soluciones a estos miedos, recuerda que tengo herramientas, clases, invitados especiales en todos estos temas en mi membresía Más Marcas de Verdad. Te dejo el link y nos vemos el siguiente episodio. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.